Bueno, siguiendo con la historia de... Voy a volver un poquito atrás antes de llegar a la casa de mi madrastra. Mi mamá tenía problemas con su esposo, con el nuevo marido que tenía, que ya para ese entonces ella tenía un máximo como de 3 hijos más con él, los mayores. Entonces ya yo tenía una edad como de 5 años a 6, o tal vez un poquito menos, tal vez entre 4 y 5. Entonces yo veía muchas cosas que mi padrastro hacía. Él se desaparecía, todos los años se desaparecía, y mi mamá se quedaba sola por más de medio año. Y con el tiempo, pues uno analiza las cosas. Como niña yo me preguntaba, pero ¿y dónde está fulano de tal? Y le preguntaba a mi mamá que dónde estaba fulano de tal, y ella nos decía que él estaba trabajando en los Estados Unidos. Sí, él estaba trabajando en los Estados Unidos, donde tenía otra familia, pero no lo sabíamos, era solo sospecha. Pero mi mamá no lo sabía. En ese entonces me acuerdo que ya era como el segundo verano o algo así que él se desaparecía. Y yo le pregunté a mi mamá que dónde estaba él. Mi mamá me vuelve y me dice, él está trabajando en Estados Unidos. Y yo estoy jugando ese día, en ese tiempo estaba jugando en la sala cerca de la cocina con mi mamá. Mi mamá estaba en la cocina y yo estaba en la sala. Tendría yo como unos 4 años, algo así recuerdo. Y siento esa presencia que llega, camina y se sienta a mi lado, se ñangota, se pone en cuclilla a mi lado. Y me dice, tu papá tiene otra familia en Estados Unidos. Yo no lo sabía, pero yo no me atreví a decirle nada a mi mamá porque yo era una nena, yo no sabía lo que estaba escuchando. O sea, entendía lo que estaba escuchando, o escuché la voz del que me lo dijo, pero no le dije nada a mi mamá, me quedé callada. Entonces, a cada rato que yo estaba jugando, ese personaje volvía y venía y jugaba conmigo y me decía, este color va allí, este otro color va allá, esta forma va aquí, esta otra forma va allá. Estaba conmigo un rato y se sonreía y volvía y se iba. Yo lo veía cuando llegaba y yo lo veía cuando se iba. Entonces, otro día estoy jugando y él se me acerca, vuelve y llega, yo lo veo, y él se me acerca y me dice, tu mamá se va a volver loca. Y entre tanto y tanto me dice, porque no puedo recordar bien, porque los recuerdos son muy pocos. O sea, porque cuando uno lleva tanto tiempo, es demasiado tiempo para recordarlo perfecto. Recuerdo que me dice, por segunda vez, me lo dijo una segunda vez, que mi padrastro tenía otra mujer en Estados Unidos, que tenía 2 familias. Y después de eso, me acuerdo que fue lo que regresó después de eso, volvió y regresó y me dijo que mi mamá se iba a volver loca. Me lo avisó, pero no me dio en ningún momento permiso para yo decirlo, y cuando él se iba del lado mío, yo olvidaba todo. Entonces, pasó un tiempo, yo me fui de casa de mi mamá, donde yo estaba por el día, y la noche la pasaba en casa de mi abuelo. Y a veces estaba en casa de mi abuelo por el día y pasaba la noche con mi mamá, porque ya éramos muchos hijos. En el tiempo ya éramos 6 hijos. Estoy hablando de 6 hijos con el tiempo. Cuando él se acercó a mí y me dijo que ella iba a volver loca, yo salí de la casa meses después y se rompió el matrimonio porque se supo que él tenía un amante en Estados Unidos, otra familia, y ahí se cumplió lo que el Señor me habló de que ella iba a perder la razón por culpa de él, porque él tenía 2 familias y ella no lo sospechaba. Entonces ella perdió la razón
en el sitio. Ella tuvo muchísimos problemas, muchísimas situaciones. Ya yo no estaba, yo me había ido. Con mi hermana, que ya mi hermana mayor ya se había ido con la madrastra. Entonces, mi hermana mayor fue a verme a casa de mis abuelos maternos. Y ahí mi mamá me preguntó que si yo me quería ir con ella y yo le dije que sí, porque mi mamá tenía a cargo 5 muchachos más. Yo era la número 6 y mi hermana mayor era la número 7. Entonces yo me fui con mi hermana, con la madrastra, pero yo no sabía ni lo que quería ni lo que estaba haciendo. Yo solamente pues vi que mi hermana estaba bien y yo quería estar bien también. Y mami tenía muchos hijos y como quien dice, estaba sola. Entonces tenía solamente a mi abuelo y a mi abuela para ese entonces. Entonces ahí me fui con la madrastra. Tiempo después llegan las noticias a mis oídos de que mi mamá se volvió loca. Cuando mi mamá se enteró de lo que el esposo le hizo, ella perdió la razón, perdió la cordura. Ella murió en un sanatorio mental después del COVID, porque le dio COVID y ella murió allí. Sí, teníamos comunicación con ella, hablábamos con ella. Cuando me casé, ella vino a mi boda. Estaba mala, pero ella vino a mi boda. Ella se comportó bien, todo bien, gracias a Dios, todo fue bien. Y ya ella está en un mejor lugar, gracias a Dios. Así que no tiene que sufrir por las medicaciones ni los tratos de esa gente que tratan a esa gente mal. Allí que los tienen encerrados y los tratan muy mal. Y pasaron muchas cosas. Pero no quiero indagar mucho porque todavía falta mucho por decir. Dios te bendiga. Y gracias.